48 horas. Ese fue el plazo implacable. Lo único que tenía el presidente Ibrahim Traoré para retractarse. O la historia haría temblar a Jamaica. Fue el primer ministro Andrew Holness quien lanzó el ultimátum. En cadena nacional, exigió una disculpa pública en menos de 2 días. El mensaje: si Traoré no se retracta, Jamaica responderá con dureza en la arena diplomática. El Parlamento se transformó en un campo de batalla invisible. El ambiente estaba saturado de furia y miedo. Unos legisladores golpeaban los escritorios exigiendo dignidad nacional y rechazando interferencias extranjeras. Otros permanecían en silencio, sabiendo que el verdadero problema no era el discurso, sino la verdad incómoda que salía a la luz. Y es que la chispa no se limitó solo a un choque de egos diplomáticos. Lo que realmente encendió la mecha fue que, por primera vez en mucho tiempo, alguien se atrevió a exponer la corrupción sistémica que ha frenado el avance de Jamaica durante décadas. La tensión subía con cada minuto. Si la verdad de Traoré era silenciada, Jamaica seguiría atrapada bajo el peso de la corrupción. Pero si se escuchaba y tomaba fuerza, podía costar la estabilidad política y hasta romper alianzas en el extranjero. El futuro de la nación pendía de un solo hilo: la decisión de escuchar o callar una verdad peligrosa. ¿Por qué un discurso diplomático se transformó en el epicentro de una crisis nacional? Veamos el contexto detrás de este estallido. Para entender cómo una simple verdad pudo sacudir a toda una nación, debemos regresar al momento y al escenario en que todo comenzó. No fue una simple visita protocolaria, sino el inicio de una tormenta. Detrás de los aplausos formales y las sonrisas diplomáticas, algo mucho más profundo comenzaba a sacudir los cimientos de Jamaica. Cuando el presidente Ibrahim Traoré subió al escenario en Kingston, no buscó suavizar su mensaje. En vez de elogios vacíos, lanzó una denuncia frontal y sin adornos contra la corrupción instalada en el país anfitrión. Traoré habló ante periodistas, dirigentes sociales, jóvenes y políticos. Frente a todos, describió sin titubear cómo el poder se había convertido en un negocio personal y cómo la corrupción estaba robando a los ciudadanos su propio futuro. No usó eufemismos. Denunció que mientras hospitales se caen a pedazos y escuelas languidecen, los fondos públicos desaparecen en cuentas extranjeras y el poder político se utiliza como medio para el enriquecimiento privado. La incomodidad fue inmediata y palpable. Algunos políticos movieron sus sillas con nerviosismo. Otros, visiblemente ofendidos, abandonaron la sala en pleno discurso. El ambiente se llenó de murmullos y miradas de desconcierto. Lo que se esperaba era cordialidad, pero lo que recibieron fue una ráfaga de verdad cruda y directa, una verdad que había sido silenciada durante años. Sin embargo, el impacto real ocurrió fuera de esas paredes. En cuestión de horas, el discurso se viralizó por todo el país. Fragmentos de sus palabras se compartían por celulares, en radios comunitarias, en reuniones familiares y en redes sociales. La gente, por primera vez en mucho tiempo, se reconoció en el mensaje de Traoré. Las heridas históricas, escondidas bajo la superficie, salieron a la luz. Jamaica es un país marcado por una larga cultura del silencio, donde las denuncias de corrupción suelen enterrarse bajo trámites interminables o amenazas veladas. Pero esta vez, la verdad vino de fuera y fue imposible ignorarla. El gobierno intentó cerrar filas, preocupado por la imagen internacional y la posible pérdida de legitimidad frente a su propio pueblo y ante el mundo. La reputación de Jamaica estaba ahora bajo escrutinio global. Cada palabra de Traoré resonaba fuerte, y la presión sobre los líderes aumentaba con cada minuto. El futuro político y social de la nación pendía de un hilo, mientras el pueblo despertaba ante su propia realidad, y los poderosos se veían obligados a responder preguntas incómodas. Sin embargo, el verdadero conflicto apenas comenzaba. El ultimátum lanzado por el gobierno no era el final, sino la mecha que encendería una confrontación sin precedentes. Lo que sucedió tras el ultimátum cambiaría para siempre la relación entre gobernantes y ciudadanos, llevando la tensión a su punto máximo.
El reloj avanza. Quedan 48 horas para decidir la verdad o la humillación diplomática. El ultimátum lo dejó claro. El primer ministro Holness exige una disculpa inmediata de Ibrahim Traoré y amenaza con consecuencias diplomáticas graves si no la recibe. La tensión no solo se siente en los pasillos del gobierno, sino en cada conversación, en cada rincón del país. Mientras tanto, la sociedad civil, antes ignorada y marginada, se despierta como nunca antes. Las calles de Kingston se llenan de protestas pacíficas, cantos y pancartas que exigen rendición de cuentas. Lo que comenzó como una crisis diplomática se convierte en un movimiento nacional sin precedentes. El poder que durante años se sostuvo en el silencio, ahora se enfrenta a miles de voces que reclaman justicia y transparencia. El discurso de Traoré, lejos de apagarse, se transforma en símbolo local e internacional. Jóvenes, líderes comunitarios y ciudadanos comunes lo comparten en redes sociales y lo citan en manifestaciones. Sus palabras se convierten en un eco que cruza fronteras y remece conciencias. Los medios internacionales ponen el foco en Kingston. El debate se expande, primero por el Caribe y luego por África. En radios y televisiones desde Barbados hasta Senegal, políticos y analistas discuten si la valentía de Traoré representa una ofensa o un acto necesario. Por primera vez, la verdad de Jamaica se debate más allá de sus costas. El propio gobierno comienza a tambalear. Surgen filtraciones, declaraciones anónimas y grietas internas que muestran el miedo a perder el control. Algunos funcionarios admiten en privado que la raíz del problema no es el discurso, sino los hechos que lo inspiraron. La fachada de unidad se desmorona. Paradójicamente, el intento de silenciar el discurso de Traoré solo fortalece la movilización social. Cada intento de censura aviva la indignación. Las calles se llenan aún más, los mensajes se multiplican, y la exigencia de cambio se impone sobre la diplomacia. El gobierno arriesga perder no solo el control político, sino también el prestigio internacional. La sociedad, en cambio, gana poder y visibilidad, aunque se expone a nuevas tensiones y al posible aislamiento global. La cuenta atrás revela más que una disputa entre líderes. Muestra un país entero debatiéndose entre el miedo y el coraje. Cuando el reloj marca la hora cero, lo que ocurre desafía todas las expectativas y redefine el conflicto para siempre. Pero ni el gobierno ni la sociedad estaban preparados para la reacción global que siguió a la expiración del ultimátum. Lo que sucedió después marcó un antes y un después en la historia política de Jamaica. En lugar de pedir perdón, Traoré desafía a Jamaica y enciende una chispa que nadie puede apagar. La cuenta regresiva termina y el presidente Ibrahim Traoré rompe todas las expectativas. Frente a la presión internacional y el ultimátum de Jamaica, declara con voz firme: "No me disculparé. La verdad no obedece plazos". Esa frase retumba, no solo en Kingston, sino en todo el Caribe y al otro lado del Atlántico. La reacción del gobierno jamaicano es inmediata y contundente. Acusan a Traoré de faltar el respeto a una nación soberana, endurecen su discurso y amenazan con romper relaciones diplomáticas. Pero en las calles ocurre algo inesperado. El pueblo no se pliega al relato oficial. En vez de aislar a Traoré, sus palabras se convierten en símbolo de una lucha mucho más profunda. Miles de personas se movilizan. Universitarios, periodistas, líderes sociales y ciudadanos comunes llenan plazas y avenidas. Las consignas son claras. La verdad no es falta de respeto, y apología no, rendición de cuentas sí. Lo que empezó como un conflicto entre mandatarios se transforma en un movimiento nacional por la transparencia y la justicia. El eco de este despertar ciudadano traspasa fronteras. En Burkina Faso, Senegal, Ghana y Haití, jóvenes y activistas comparten videos, mensajes y canciones inspiradas en el discurso de Traoré. En las redes sociales, hashtags como Verdad sin fronteras y Cuenta con nosotros se vuelven tendencia. Traoré deja de ser solo un presidente africano,
se convierte en estandarte de la verdad incómoda y la valentía política para millones. La presión sobre el gobierno de Jamaica crece minuto a minuto. Organizaciones independientes empiezan a investigar denuncias de corrupción que hasta hace poco parecían intocables. Medios internacionales exigen respuestas. La reputación del país queda bajo la lupa. El conflicto trasciende la diplomacia y se convierte en un espejo brutal de las debilidades institucionales, no solo de Jamaica, sino de toda la región. Lo que pudo haberse resuelto con una simple disculpa, ahora es un punto de no retorno. La credibilidad de los líderes está en juego, y el futuro político de Jamaica pende de un hilo. Nadie puede volver atrás. El fuego de la verdad ya está encendido y no hay marcha atrás. Pero en medio de la crisis, surgen nuevas preguntas. ¿Podrá Jamaica transformar este caos en una oportunidad para reinventarse? Veamos qué aprendizajes y caminos de cambio emergen de este terremoto político. Cuando el silencio se rompe, el poder nunca vuelve a ser el mismo. La presión social se volvió imposible de ignorar. Bajo el peso de miles de voces, el gobierno de Jamaica se vio obligado a abrir investigaciones y tramitar demandas de reforma. Las plazas públicas, antes vacías de protesta, ahora rebosaban de ciudadanos exigiendo respuestas y un futuro limpio de corrupción. La sociedad civil, los sindicatos, los jóvenes y una prensa cada vez más independiente ganaron protagonismo. Lo que antes era un susurro se transformó en un grito colectivo. No más impunidad. Los informes de corrupción y las denuncias archivadas durante años resurgieron con fuerza, respaldados por la energía de una juventud que ya no aceptaba excusas. La narrativa oficial, basada en el honor nacional y la defensa de la soberanía, perdió terreno frente a una realidad innegable. La verdad expresada por el pueblo tenía más peso que cualquier discurso diplomático. Por primera vez en años, el relato oficial no podía tapar lo que todos sentían en carne propia. La diplomacia tradicional, acostumbrada a resolver tensiones con comunicados y gestos formales, falló frente a la potencia de la verdad ciudadana. El intento de acallar la denuncia internacional solo fortaleció el movimiento nacional. El mensaje era claro. La rendición de cuentas ya no es negociable. De esta crisis nace una lección poderosa. Los grandes cambios ocurren cuando alguien se atreve a decir lo que todos piensan, pero nadie se atreve a pronunciar. La valentía de romper el silencio activa una cadena de consecuencias que trascienden fronteras y sacuden sistemas enteros. Pero este momento es frágil. Si la ciudadanía baja la guardia, si la presión y la organización se disipan, el sistema puede recuperar terreno y las oportunidades de transformación real desaparecerían por años. El futuro depende de sostener la vigilancia y el compromiso colectivo. En definitiva, lo que surgió de una crisis es mucho más que una polémica entre dos líderes. Es una invitación a la acción colectiva. Pero, ¿cómo se traduce este despertar en cambios concretos? En el siguiente segmento, exploramos los primeros resultados y el impacto duradero de esta ola ciudadana en la política de Jamaica. El ultimátum terminó, pero la verdad no caduca. Ahora que todo salió a la luz, ¿vas a ser espectador o protagonista del cambio que Jamaica necesita? La conmoción diplomática no fue solo un cruce de palabras entre mandatarios. Fue un golpe directo al silencio impuesto durante años. Por primera vez, la verdad incómoda vino de fuera, desnudando a quienes creían tener el control absoluto sobre la narrativa nacional. Hoy, lo que está en juego no es solo la reputación de Jamaica, ni una rencilla política. Es el futuro de cada ciudadano, el dinero público que se desvanece entre manos sucias, el tiempo robado por la corrupción, la dignidad internacional y la posibilidad real de transformar la historia. Ignorar este momento sería renunciar a la oportunidad de exigir transparencia y justicia. Sería darle la espalda a una generación que ya no quiere promesas vacías, sino resultados y rendición de cuentas. La pregunta ya no es ¿qué harán los poderosos?, sino ¿qué harás tú? Porque la verdad ya está circulando en cada rincón, y quedarse callado hoy significa ser cómplice del pasado. No es momento de delegar el deber ciudadano.
Es tiempo de cuestionar, exigir y participar, incomodando cuando sea necesario. Quizás la tormenta no comenzó aquí, pero solo depende de nosotros decidir si seremos la generación que la enfrenta o la que la deja pasar.